Muy buenas a todos, damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este primer vídeo de la serie Aprendiendo Maya 2015. Mi nombre es Cristian y presento este tutorial para Horizon Designs. Antes de nada, vamos a aprender cómo descargar el software. Es un software gratis, ya que Autodesk nos permite descargarnos una versión de estudiante por si queremos aprenderlo y no lo vamos a usar profesionalmente. Es la que vamos a descargar nosotros. Si ponemos en nuestro buscador descargar Autodesk Maya, ya nos saldrá la primera página en inglés que pone Maya Free Download. Vamos a entrar y lo primero que nos pide va a ser crear una cuenta o entrar en una si es que ya la tenemos. Hacéis cualquiera de los dos pasos. Y en el segundo paso, donde tenéis que poner, digamos, características específicas del software que queréis descargar, primero elegís vuestro sistema operativo, el que sea, Linux, Windows, lo que tengáis. Y después los idiomas y la versión. Bien, el idioma quiero que lo descarguéis en inglés, porque si lo descargáis en cualquier otro idioma seguramente os venga mal traducido. Si lo descargáis en español, las cosas vendrán mal traducidas o algunas ni siquiera vendrán traducidas. Entonces, para tener cosas en español y cosas en inglés, prefiero que esté todo en inglés. Y en el caso de que no seáis muy buenos en el idioma, yo iré traduciendo las cosas. Y después la versión, vamos a estar usando la versión 2015. Si queréis, la actual ahora mismo, según estoy haciendo el vídeo, es la 2016, que no tiene gran diferencia con la 2015. Si por alguna razón queréis descargarla, no hay ningún problema. La interfaz es un poco más distinta, pero los botones y los comandos siguen estando todos en el mismo sitio. Y si queréis la versión 2014 para atrás, también podéis cogerla sin ningún problema. Si cogéis versiones muy anteriores, como la 2011 o 2012, tened cuidado porque Maya de aquellas era famoso, por así decirlo, de que se crasheaba muy fácil. Entonces podéis cogerla, sin embargo, tendréis que guardar vuestros proyectos de forma más regular para que no se os pierda el trabajo hecho, por si acaso se os cierra. Entonces, una vez tengáis las especificaciones puestas, le vais a descargar el software. Y en el instalador del software os preguntará si queréis instalar el Mental Ray. Le decís que sí. Vale, es un motor de render que viene con Maya, es un plugin que nos permite instalarlo mediante el software que nos aporta Autodesk. Y es un motor de render muy bueno que lo veremos en la clase número 8 y veréis todas las características que nos añade al programa. Entonces, una vez lo tengáis descargado, vais a tener este icono de aquí, Maya 2015. Vamos a clicar. Y lo primero que nos saldrá, ahora veréis, una ventana que se llama Output Window. Esta de aquí. Que no tendréis que prestarle atención, digamos. Es una ventana en la que nos salen las propiedades y las características que tiene nuestro producto. A ver si carga y nos sale aquí. Mientras tanto, mientras os sale el Output Window, el software de Maya se estará abriendo por detrás. Y fijaos que aquí nos sale la versión que tenemos, cosas sobre nuestro ordenador, estará esperando el OpenGL, etcétera, etcétera. Digamos que no necesitáis esta ventana para nada, simplemente si queréis por curiosidad, por mirar la información que nos aporta, pero nada, no tiene problema ninguno si la cerramos, así que la vamos a cerrar por ahora. Y lo primero que nos aparecerá cuando abrimos Maya es esto exactamente como lo tenéis aquí. Bueno, más bien así, justamente así. Y os saldrán unas ventanas así más pequeñitas que os pondrán tutoriales de 1 minuto sobre las herramientas básicas, porque si los queréis echar un vistazo, pero cubriremos todo dentro de estos tutoriales. Entonces vamos a empezar por lo primero, que es lo que más nos llama la atención, que es la pantalla principal que tenemos aquí. Esto es conocido como el viewport o el canvas, ¿vale? Es nuestro mundo 3D. Cualquier acción que realicemos en los menús de Maya se va a ver reflejada dentro de este mundo. Es nuestra ventana de previsualización, por así decirlo, y donde ocurrirá toda la diversión, por así comentarlo, ¿no? Entonces vamos a hacer primeramente una pequeña introducción a los menús. Y haremos nuestras primeras primitivas, que os diré después qué es, y emplearemos estas herramientas que tenemos aquí a la izquierda, así también como hablaremos de los botones y los paneles principales que tiene el software. Entonces, lo primero que notamos cuando abrimos Maya, si es que no tenéis ninguna experiencia con un software de diseño digital anterior, es que nos impacta mucho, ¿no? Tiene una barbaridad de botones desperdigados por todos lados. Y que, bueno, si lo dicho, si no tenéis ningún conocimiento previo, pues no tendréis ni idea de para qué sirve ninguno de estos.
Entonces vamos a ir por partes. Primero vamos a empezar por el menú superior que tenemos aquí, que es el que hay arriba de todo. Cada uno tendrá un título distinto, desde File, Edit Mesh, etcétera, etcétera. Y cada menú, si le clicamos encima, aparecerá como en la mayoría de los softwares, sean de diseño, o sea, el Word o el PowerPoint de toda la vida, nos saldrán comandos y acciones a realizar que estén relacionadas con el título. Es decir, si nosotros aquí tenemos File, que se traduciría como archivo, tenemos todas las características del archivo. Le podemos seleccionar un camino para guardar el archivo, guardar la escena, abrir un archivo nuevo. Lo mismo con Edit, Modify, absolutamente todas estas ventanas. Entonces, justo debajo de estos menús, bueno, por cierto, los iremos viendo poco a poco a lo largo de las clases de Aprendiendo Maya y después de los tutoriales avanzados. Justo debajo de estos menús tenemos aquí una pestaña que ahora mismo pone Polygons. Entonces, esta pestaña distingue los distintos módulos que nos ofrece Maya. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos que tenemos del menú File al menú Assets y por último tenemos el menú Help. Acordaos de los 6 primeros menús de aquí y del menú Help. Esos son menús invariables en Maya. ¿Qué quiere decir con invariables? Bien, vamos a darle a un momentito así para ubicaros un poco. A este menú que pone Polygons, vamos a clicar en esta flecha de abajo y vemos que nos aparecen varias opciones. Tenemos la opción de animación, superficies, dinámicas, rendering, end dynamics e incluso una opción para personalizarlos. Entonces vamos a clicar un momento en animación. Si os fijáis, el menú superior cambió, o sea, acaba de cambiar. Eso significa que acabamos de movernos al módulo de animación. Los menús que nombré antes, desde File hasta Assets, siguen todos igual. Y después tenemos el menú Help, que también sigue igual. Es lo que os digo, que es común a todos los módulos. Entonces, ¿qué es esto de qué es un módulo, no? Digamos que dependiendo de la opción que escojamos aquí, el menú de Maya, el menú superior, se adaptará a nuestras necesidades. Entonces, si nosotros cogemos el menú de animación, tendrán características y comandos que, digamos, relacionados con la animación. Si nosotros cogemos el de polígonos, que es el que nos viene por defecto, tendrá herramientas de polígonos, de edición de objetos, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo en polígonos, pero simplemente para presentaros eso así un poquito. Esta clase y la que viene la vamos a dejar en polígonos. Después, por ejemplo, cuando hablemos de curvas y superficies, pues cambiaremos al módulo de superficies, donde tendremos aquí opciones como editar curvas, superficies, NURBS, etcétera, etcétera. Bueno, lo dicho, vamos a volver al de polígonos. Y justo a la derecha de la elección de módulo tenemos unos submenús. Entonces, ¿qué es? Bueno, no submenús, digamos agrupaciones de comandos, ¿no? Entonces, estos comandos no vamos a ver ninguno ahora mismo porque no nos corre ninguna prisa. Pero cada barrita de estas, fijaos, verticales que tenemos aquí, es una barrita para esconder y enseñar el menú. Por ejemplo, todos estos menús que tienen imanes están referidos a una sección en concreto. Si nosotros clicamos en la barra vertical que tiene aquí, los esconderemos. Entonces, estos submenús, digamos que son atajos rápidos para dinamizar nuestro trabajo, ¿no? Y los vamos a dejar ahí de momento. En la clase que viene veremos estos qué es esto de los imanes. Incluso tocaremos algo de esto que son botones de renderizado. Justo debajo de eso tenemos las estanterías. Estanterías vemos que tenemos desde general, curvas, superficies, polígonos, deformación. Y esta sí que es un apartado importante dentro de la presentación de la interfaz, digamos, porque las estanterías nos ofrecen una forma rápida de llegar a sitios donde nos costaría más, en el sentido de que tardaríamos más. Por ejemplo, fijaos en el menú superior tenemos un apartado que se llama Create. Se traduce como crear. Vamos a ir un momento al apartado que pone primitivas de polígonos, o sea, primitivas hechas de polígonos, que es Polygon Primitives en inglés, y vamos a sacar de aquí el menú de primitivas. Si clicamos en esta barra discontinua, veis que el menú de alguna forma, digamos que se arranca de la posición donde está y nos permite moverlo libremente. Fijaos que tenemos esfera, cubo, cilindro, cono, plano, Ya explicaremos en la clase de polígonos para qué es esto de las primitivas, la veremos más a fondo y cómo podemos emplearlas y editarlas, ¿no? Pero en las estanterías que estábamos viendo ahora hace un momento, tenemos una que se llama Polygons. Entonces vamos a clicar ahí encima y vemos que exactamente los dibujos que aparecen aquí coinciden con los de nuestro menú. Fijaos, el primer primitiva de todas es la esfera, que es exactamente la que tenemos aquí. Después tenemos un cubo, igual que aquí, cilindro, cono, plano, torus, etcétera, etcétera, etcétera.
Vamos a cerrar esto de aquí, era simplemente para que lo vierais. Digamos que es una forma de accesibilidad rápida a los menús superiores, ¿no? Vamos a ver ahora el apartado que tenemos aquí, el margen de la izquierda lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a crear ahora nuestra primera primitiva hecha de polígonos y vamos a explicar menús principales como puede ser el menú de atributos, el channel box, que es esto que tenemos aquí, y algunas otras cosas. Antes de eso, los menús que nos quedan es este menú de aquí abajo, que es el timeline, que lo veremos más en el apartado de animación. Ahora simplemente, pues digamos que es nuestra barra de tiempo en el que se dispondrán todas nuestras animaciones. Y esto de aquí que pone Mel es nuestra barra de comandos, barra de scripting, que eso ya es más avanzado, no lo veremos en la serie de Aprendiendo Maya, pero sí que haré un tutorial avanzado de scripting y os enseñaré para qué sirve. Entonces vamos a crear nuestro primer polígono. Nuestra primera primitiva. Vamos a ir al menú Create, que es la que acabamos de ir antes, y vamos a seleccionar primitivas hechas de polígonos, y de aquí vamos a elegir un cubo. Pero en vez de darle al cubo, vamos a darle este cuadrado que tenemos aquí. Veis que muchas opciones de los menús tienen unos cuadraditos a la izquierda. Eso significa que antes de realizar el comando que tenemos, o sea, que ejecuta la creación del cubo, vamos a seleccionar unas opciones. Entonces, si clicamos en este cuadradito de aquí, nos sale un menú de opciones. Vosotros no os aparecerá así exactamente. Os aparecerá si le damos a Edit Reset Settings. Os aparecerá así, estos son la configuración que trae de fábrica, digamos. Os aparecerá que vais a crear un cubo de 1 de ancho, 1 de alto, 1 de largo y que tendrá en cada eje una subdivisión. Esto de las subdivisiones es la cantidad de polígonos que va a tener por cada eje. De momento vamos a dejarlo en 1, lo veremos en la clase siguiente, en la apartado en la clase de polígonos. Y vamos a crear un cubo de 10 por 10 por 10. Entonces vamos a darle... Podemos usar esta barrita de aquí para incrementarlo hasta 10. O simplemente escribirlo. Vamos a escribir altura 10. Vamos a pulsar tabulador para movernos al menú de abajo. Y de profundidad 10. Y ahora que lo tenemos hecho, le vamos a dar a Create. Y ¡pam! Se nos creará nuestro cubo en el canvas, que es nuestro mundo tridimensional. Yo tengo desactivado, antes de crear los polígonos, si queréis, podéis desactivar esto de aquí, que es Interactive Creation. Si no, os preguntará, os pedirá dibujarlo en vuestro viewport. Yo lo tengo desactivado por comodidad, así que yo que vosotros lo desactivaría y más adelante cuando veamos técnicas avanzadas de modelado lo activaremos. Por defecto, ya que acabamos de quitar esta opción de aquí, nuestros objetos se colocarán en el centro del mundo. Entonces, ¿qué es el centro del mundo? Vamos a eliminar el cubo un momento dándole al botón suprimir. Y veis que esto es un grid. Ahora mismo no sé cómo traducirlo al español, pero es una malla, digamos. Y veis que en el centro de estas líneas negras es nuestro centro del mundo. Entonces, todo objeto, a no ser que nosotros le digamos lo contrario, va a tener su eje justo centrado en el cruce de estas líneas. Entonces vamos a darle a Create Polygon Primitives Cubo. Y si nos fijamos en las opciones, ahora ya tenemos opciones de 10 por 10 por 10, porque se nos guarda las últimas opciones que hayamos utilizado. Vamos a darle a Create y veis que el cubo está completamente centrado en el grid. Entonces, primero de todo, ¿cómo navegamos en nuestro canvas? ¿Cómo rotamos la cámara? ¿Cómo hacemos zoom? Etcétera, etcétera. Hay 3 tipos de movimiento. El primero, que es el movimiento rotatorio, en el que crearía un efecto de giroscopio. Nosotros movemos el ratón y a la vez se mueve la cámara en forma de giroscopio. Tenemos la forma de movimiento en un plano, de esta forma. Y después tenemos el movimiento de zoom, que es este de aquí. Entonces, para el movimiento rotatorio lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla Alt y el botón izquierdo del ratón. Entonces, si pulsamos tecla Alt, botón izquierdo y mantenemos y arrastramos, veis que empieza a rotar nuestra cámara. Para aquellos que tengáis portátil, si estáis usando un Mac o tenéis un portátil cualquiera, os recomiendo compraros un ratón inalámbrico si es que no lo tenéis ya, porque el botón central se usa muchísimo dentro de este software para varias cosas y bastante importantes. Entonces, yo que vosotros me compraba un ratón, porque en todo caso lo que podríais hacer es asignarle a una tecla del teclado la opción de como si estuvierais usando el botón central, pero la mayoría de las teclas en Maya, por no decir todas, se usan para atajos de herramientas y otras cosas.
Entonces mejor compraros un ratón inalámbrico que cuestan 5 euros ahí en alguna tienda y os ahorráis todo el jaleo. Entonces, movimiento de rotación, mantenemos Alt, pinchamos y mantenemos y arrastramos el ratón para hacer movimiento de giroscopio. Si queremos hacer el movimiento de la cámara así, en un plano, vamos a pulsar la tecla Alt y el botón central del ratón. Lo presionamos hacia adentro y arrastramos, así crearemos el movimiento en plano. Y por último, si queremos hacer el zoom, vamos a pulsar la tecla Alt, igual que las otras dos, pero con el clic derecho del ratón mantenemos, arrastramos hacia la derecha, hará zoom, y hacia la izquierda nos alejaremos. También, si lo preferís, podemos usar la rueda del ratón, solo que será menos preciso. Veis que va dando como saltos. Si usamos el Alt clic derecho, será más, digamos, más fluido. Vamos a ver ahora, que os dije antes que los íbamos a dejar para más adelante, las herramientas que tenemos en la parte izquierda. Entonces, ¿qué son estas herramientas? Las tres primeras que tenemos aquí, que estoy donde tengo justamente el ratón, son herramientas de selección. Se usan más para modelar que para otra cosa. Entonces, hoy nos vamos a quedar con que esta flecha que tenemos aquí es la herramienta de selección por defecto. Digamos, la más simple y la que viene por defecto. Si os fijáis, pone Select Tool y a la derecha, entre paréntesis, pone Q. Eso quiere decir que si pulsamos la letra Q en el teclado, se nos activará la herramienta de selección. Lo importante que nos tenemos que quedar de aquí son estas tres herramientas que tenemos debajo de las de selección, que son la herramienta de movimiento, la herramienta de rotación y la herramienta de escala. Entonces, vamos a, en vez de clicar en la herramienta de... Perdón, que se me ha deseleccionado el cubo. Si no tenéis ningún objeto seleccionado, veis que aparece todo en gris. Clicáis encima del objeto y veis que aparece en un color verde. O, si preferís, cogéis clic izquierdo y mantenéis y os creará un rectángulo de selección. Soltáis y todo lo que esté dentro de ese rectángulo se seleccionará. Entonces, en vez de darle a la herramienta de movimiento, vemos que tenemos la W a la derecha. Eso significa que si pulsamos una W en el teclado, se nos activará la herramienta de movimiento. Entonces, fijaos que en el momento en el que le activamos, un eje de coordenadas aparece dentro de nuestro cubo. Entonces, este eje de coordenadas se corresponde con el eje que tenemos aquí abajo en miniatura. ¿Qué quiere decir eso? Fijaos que si ahora coloco la cámara así, tenemos el eje X, que es este eje rojo, apunta hacia la derecha. Tenemos el eje Y, que es el eje verde, que apunta hacia arriba. Y tenemos el eje Z, que lo vemos aquí, no lo distinguimos muy bien, que está apuntando hacia nosotros. Pero fijaos si ahora movemos la cámara hasta aquí. Fijaos cómo el eje que hay abajo a la izquierda se actualiza. El Y sigue siendo para arriba, pero el X ahora está apuntando hacia izquierda un poco hacia abajo y el X derecha un poco hacia abajo. Entonces, esa es una forma de orientarse en el caso de que no estéis acostumbrados a las coordenadas, así para empezar os va a resultar muchísimo más fácil. Entonces, ¿cómo funciona esta herramienta de movimiento? Vamos a aumentar la altura a la que está el cubo. Vamos a desplazarlo hacia arriba. Entonces, para ello sabemos que el eje de altura es el eje Y, que lo tenemos aquí, que aparte tenemos una flecha que está apuntando hacia arriba. Entonces, si nos colocamos sobre esa flecha, vemos que cambia un color amarillo. Si pulsamos el ratón y lo mantenemos, seleccionamos dicho eje. Entonces, al desplazar el ratón, ahí veis que el cubo se mueve hacia arriba. Si ahora movemos hacia abajo el ratón, el cubo se mueve hacia abajo. Y solamente se desplazará en el eje Y, que es el que tenemos seleccionado. Si lo queremos mover lateralmente, sabéis que tenemos este eje de aquí que se corresponde con el eje X. ¿Veis? Color rojo aquí, eje X. Seleccionamos y mantenemos y arrastramos el ratón para moverlo en el eje X. Sí, simple. Y por último, igual que los otros dos, el eje Z, que es la profundidad, lo tenemos aquí marcado, que se corresponde con el dibujo de aquí. Cogemos la herramienta y movemos en el eje Z. La herramienta de escala funciona exactamente igual que la de posición, pero tenemos que diferenciar un par de cosas. Para centrar el cubo vamos a pulsar Control Z para volver un paso hacia atrás, deshacer, y se nos pondrá en la posición 000, me parece. Ahora está en la 000. La herramienta de escala, si la seleccionamos, podemos seleccionarla con la tecla R o pinchando aquí encima. Veis que es exactamente igual que la de posición, pero en vez de flechas tenemos cubos. Entonces aquí hay que diferenciar una cosa. Tenemos que distinguir entre escala absoluta y escala relativa. ¿Qué quiere decir? La escala relativa es la que hacemos a través de un eje y la escala absoluta es cuando se mantienen las proporciones de nuestro objeto. Entonces, ¿qué me estás comentando? ¿Qué estás diciendo? Porque no me he enterado de nada. Bien, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros cogemos el eje X, que es el eje rojo, y pinchamos dentro del cubo rojo,
y mantenemos pulsado, arrastramos y vemos que en vez de escalar el objeto en sí, o sea, en vez de escalar el cubo, hacerlo más grande, solamente lo está escalando dentro de ese eje X. ¿No veis? Entonces, veis que a lo alto y digamos, la profundidad no aumenta, solamente a lo lateral. Lo mismo pasa si cogemos el eje Y y lo movemos hacia arriba, vemos que aumenta la altura, pero no aumenta la anchura y la profundidad, y con el eje Z, si lo movemos, aumenta la profundidad. Vamos a pulsar control Z 3 veces y volver a la posición original. Y fijaos que en el sitio donde convergen estos tres ejes, que se me traba la lengua, tenemos aquí un cubo de color azul clarito. Y si lo pulsamos, veis que se seleccionan los tres ejes a la vez, mantenemos y arrastramos, nuestro cubo crecerá en los tres ejes a la vez, lo que quiere decir que hará una escala absoluta, por lo que se mantendrán las proporciones del cubo. ¿Sí? Control Z para deshacer. Y por último vamos a ver la herramienta de rotación, que funciona igual que las otras dos. Esta exactamente no quiere decir que... digamos, si nosotros tenemos aquí este aro, vemos que es rojo, el eje X, por lo que vemos aquí abajo, no se corresponde con este aro, sino que el eje X iría así, o sea, lo lateral, atravesaría el cubo. El eje de rotación, cuando nosotros hablamos de rotación, no es que coja ese eje y se mueva a sí mismo. Es como si nosotros cogemos ese eje, que es el eje X, y atravesamos el cubo y hacemos como si fuera un pincho moruno. Así por poner un ejemplo. Voy a crear un cilindro aquí un momentito. Voy a coger y escalarlo así. Solamente para que lo entendáis, vamos a hacerlo así más pequeñito. Vamos a pulsar W para la herramienta de traslación, de movimiento. Vamos a pulsar la herramienta E de rotación para rotarlo así. Sí. Vamos a pulsar el escalado para aumentar así un poquito. Y vamos a atravesar el cubo. Bien, esto es simplemente una... Uy, se me quedó ahí un poco mal rotado. Ahí. Esto es una forma de... digamos, de explicación. Simplemente no tenéis que, digamos, aprender a hacer nada de esto. De momento estamos usando las herramientas que ya vimos, pero no tiene importancia lo que estoy haciendo. Es solamente una forma de explicación y para que lo entendáis. Vamos a seleccionar nuestro cubo y tenemos la herramienta de rotación activada. Entonces, este cilindro que acaba de atravesar el cubo representa el eje X. Y vemos que el eje X es esto de aquí, porque es de color rojo, que es el que nos representa aquí abajo a la izquierda. Entonces, ¿por qué no se representa este eje, que es el color rojo, con este eje de aquí, que debería ser este que está en color amarillo ahora mismo? ¿Por qué? Bien, eso es porque nuestro eje, que sería nuestro cilindro, atraviesa el cubo y a partir de ese cilindro es un punto fijo por el que rota el cubo. ¿Veis? Siendo el cilindro el eje X, a partir de ese eje nuestro cubo rota. Sí, es como un pincho moruno que os decía. Es una forma un poco estúpida, digamos, de llamarlo, pero yo creo que se entiende bastante bien. Entonces, si nosotros cogemos nuestro cilindro y vamos a rotarlo, esto ahora representaría el eje Y. Un poco torcido el eje Y, pero nos sirve bien. Vamos a seleccionar el cubo, el eje Y es el verde, y fijaos que aparece aquí el aro verde. Si lo giramos, girará a partir del eje verde. Entonces, bien, espero que lo hayáis entendido. Si no, es forma de experimentar. Tampoco no tenéis por qué entender que el eje atraviesa el objeto y a partir de ahí ejerce la rotación. Es una forma de curiosidad, digamos. Entonces vamos a eliminar este cilindro y vamos a ver ahora los paneles principales que nos ofrece Maya. Entonces vamos a coger la herramienta de selección, no vamos a usar la de movimiento ni nada por el momento. Vamos a ver primero de todo el Channel Box. Entonces el Channel Box es el panel que nos aparece aquí a la derecha por defecto. Fijaos que tenemos aquí en la barra lateral seleccionado Channel Box. Y aquí nos aparecen las propiedades de movimiento en X, movimiento en Y, movimiento en Z, la rotación en los tres ejes, la escala en los tres ejes y una cosa que se llama visibilidad. Así también como el nombre, que podemos cambiar si clicamos encima. De momento lo vamos a dejar así. Y fijaos que en vez de... si clicamos en Translate X, automáticamente se nos
pondrá la herramienta de Move, aunque no esté aquí seleccionada, y nos saldrán los ejes para que nosotros podamos moverla. Entonces, el Channel Box es un panel de acceso rápido que nos da las opciones de las características, de los atributos que nos aparecen aquí. Entonces, por ejemplo, yo si muevo esto a la derecha, el cubo en el eje X positivo, nosotros decimos, muy bien, se ha movido en el eje X positivo. Pero Maya nos dice que exactamente se ha movido 16 centímetros con 226. Esto es muy importante cuando, por ejemplo, estamos trabajando arquitectura de interiores y necesitamos una habitación que cumpla con las medidas que están designadas. Entonces, esto nos ayuda muchísimo. Si nosotros queremos que nuestro cubo vuelva a la posición 0 en vez de hacer control Z, podemos clicar encima del 16 y nos dejará escribir. Escribimos 0, intro, y se pondrá en la posición 0. Si queremos mover el cubo 5 centímetros arriba, en el movimiento en el eje Y, ponemos 5, intro, y se moverá 5 hacia arriba. Sí, sencillo, ¿verdad? Bien, vamos a pulsar control Z para volver al medio. Lo mismo sirve con la rotación, con la escala. Por ejemplo, queremos hacerlo en X el doble de grande, ponemos 2. Y eso cambiará. Bien. Y por último tenemos el apartado de visibilidad. Entonces, visibilidad es si queremos que nuestro objeto se vea en nuestro canvas, en nuestro viewport, o no. Entonces, por defecto nos aparece on, obviamente, para que nosotros lo podamos ver. Si queremos que desaparezca, podemos clicar encima y escribir off. Uy, tenía las mayúsculas puestas. Off. Y desaparecerá. Esto es lo mismo que poner un 1 para que aparezca, o un 0 para que desaparezca. Es lo mismo que escribir on y off. Sí, escribimos on y aparece, lo vamos a dejar ahí. Después, el resto de cosas que aparecen aquí abajo en el Channel Box, este es un panel de historial, que lo veremos cuando empecemos con el modelado. Y esto de aquí es un panel de layers, que es para clasificar mejor los objetos que tengamos en escena. Como ahora vamos a crear una esfera de polígonos ahora dentro de nada, y solamente vamos a tener 2 objetos en la escena, por lo que no vamos a necesitar clasificarlas. Eso se hace solamente para cuando tenemos muchísimos objetos en la escena y queremos ubicarnos mejor. Acabamos con el Channel Box y vamos a entrar ahora en el panel de atributos. Entonces, ¿cómo entramos en el panel de atributos? Tenemos 2 formas. Tenemos aquí, debajo de Channel Box, aquí en el margen derecho, tenemos una cosa que se llama Attribute Editor, que es el mismo que el panel de atributos. O podemos entrar desde aquí encima que pone Enseñar o Ocultar panel de atributos. Clicamos ahí y nos aparecerá exactamente nuestro panel de atributos. Entonces, ¿qué es este panel? Bien, es como un Channel Box. Nos aparecen las características de traslación, rotación y escala, pero muchísimo más ampliadas. Veis que tenemos dentro de un cubo, que es el que tenemos seleccionado, tenemos varios apartados, cada uno que está caracterizado por una cosa distinta. El que tiene el nombre del objeto, en este caso nuestro objeto se llama pcube1, son los que tienen las características básicas. Vamos a renombrarlo, por ejemplo, vamos a llamarlo cubo en vez de cube1. Vamos a clicarlo y veis que el campo ha cambiado al nombre cubo. Aquí tenemos las propiedades que, aparte de otras que teníamos en el Channel Box. Recordad, tenemos Translate, rotación y escala, que es las que tenemos aquí. Y aquí sí que os aparece con traslación en X, traslación en Y, traslación en Z. Sin embargo, aquí no os pone los ejes. Eso quiere decir que va por orden. ¿Qué quiere decir esto de que va por orden? La traslación, o sea, la primera columna dentro de traslación, rotar, escala, tal, será el eje X, la segunda columna será el eje Y y la tercera columna será el eje Z. Tenemos la rotación un poco estratosférica, vamos a ponerla a 0, que eso es lo mismo, pero ese número ahí quedaba un poco feo. Y estas demás opciones las iremos viendo poco a poco. Esto, por ejemplo, opción que pone Lambert 1, son los que tienen los objetos por defecto. Es un material. Un material es gracias a lo que vemos nuestro cubo así de forma gris. Un material es aquel que da color y característica a nuestros objetos. Y es el que se les pone a todos por defecto. Maya ya lo pone por defecto. Y por último, vamos a cerrar aquí el panel de atributos. Y vamos a ver por último una de las pestañas más importantes de Maya. Y antes de eso vamos a crear una esfera de polígonos. ¿Sí? Vamos a crear, en vez de ir a Create Polygon Primitives Esfera,
vamos a clicar en el icono de esfera que tenemos aquí en la estantería de polígonos. Vamos a clicar y se nos creará la esfera. Lo que pasa es que no la vemos porque, como dijimos antes, se nos crea la esfera en el centro del mundo y nuestro cubo es demasiado grande y no nos permite ver la esfera. Entonces vamos a coger la herramienta de movimiento y nos saldrán los ejes, movemos hacia la derecha y vemos que tenemos ahí la esfera. Cogemos la herramienta de escala, clicamos en el cubo del centro, escalamos y escalará de forma proporcional. Y tenemos aquí ya nuestros dos objetos. Sí, vamos a centrarlo un poco dentro del canvas, movemos el cubo aquí para la izquierda, la esfera para la izquierda y todo perfecto. Entonces, el último panel que vamos a ver es el Outliner. Entonces, ¿cómo accedemos al Outliner? Tenemos dos formas. Una que es desde este botón de aquí, que lo veremos ahora más adelante. Y la principal es desde el apartado de Window, Outliner, que lo tenemos justo aquí. Clicamos y nos saldrá una ventanita pequeña. Entonces, esta ventana contiene todos los elementos que hay en la escena. ¿Sí? Vamos a coger esta esfera y le clicamos encima del nombre y la vamos a llamar esfera, para ubicarnos mejor. Y fijaos que en el Outliner tenemos tres cosas importantes. Primero son los objetos que tenemos dentro de nuestro canvas. Uno que se llama el cubo, que es el que creamos hace tiempo, y la esfera que la acabamos de renombrar que tenemos aquí. Fijaos que si nosotros clicamos en el cubo en el Outliner se seleccionará en el canvas y si clicamos en la esfera se seleccionará la esfera. Después tenemos otra cosa que son las cámaras. Ahora mismo estamos en la vista de perspectiva. La vista de perspectiva es aquella que nos permite rotar y mover la cámara en absolutamente todas las direcciones, es decir, usamos las tres dimensiones para la cámara. Después esta que pone top, front y side son planta, alzado y perfil, y que son conocidas como las vistas ortogonales, que veremos ahora cómo acceder a ellas y que nos servirán de muchísima utilidad cuando estemos trabajando con proyectos más avanzados. Y después las otras cosas que tenemos aquí es Default Object Set y Default Light Set. El Object Set vamos a dejar ahí, no hay mucho que explicar. Pero el Light Set sí que es una cosa curiosa, porque nosotros todavía no tenemos ni idea de cómo crear luces. Entonces, ¿cómo vamos a ver los objetos que tenemos aquí en tres dimensiones sin luces? No podemos ver nada si existe oscuridad. Entonces, Maya lo que hace, cada vez que creamos un proyecto, es que crea el Default Light Set, que es una forma de iluminación para que nosotros podamos ver los objetos. No hace falta crearla, ya viene desde que iniciamos el programa y es simplemente una ayuda para eso, para hacer previsualizaciones, etcétera, etcétera. Entonces vamos a cerrar el Outliner por ahora y vamos a ver por último los botones que tenemos aquí a la izquierda de todo. Ahora mismo, si os fijáis en la pantalla esta que tenemos aquí central, que es la que explicamos al principio de la clase, solamente tenemos nuestra vista de perspectiva. La vista de perspectiva está caracterizada porque nos deja mover la cámara en todas las direcciones, es decir, que emplea las tres dimensiones. Podemos rotarla alrededor, podemos hacerle zoom. Digamos que tenemos un movimiento libre con la cámara. Entonces, estos botones de aquí a la izquierda lo que nos permiten es cambiar la disposición de esta pantalla central que acabamos de decir. Entonces, la primera de todas es el botón de vista de perspectiva, que es la que está activa ahora mismo. Si le damos no pasará nada y es exactamente porque nos viene activada por defecto. Sin embargo, fijaos en esta de aquí abajo, tenemos exactamente el icono de vista de perspectiva arriba a la derecha y después tenemos otras tres ventanas que son como unas cruces, ¿no? Entonces vamos a clicar en este botón un momento y si os fijáis nos salen ahora mismo los paneles que representan las cámaras de perspectivas ortogonales. Entonces arriba a la derecha, como nos indicaba el dibujito este que tenemos aquí, tenemos la vista de perspectiva, aquí tenemos la vista superior, aquí la frontal y aquí la lateral. Por si no os ubicáis, porque sé que esta es la vista frontal y esta la superior. Bien, en todos los paneles aquí abajo tenéis una referencia en un color verde oscuro que se ve muy muy mal a veces, pero que si enfocáis un poco, pues ya lo entenderéis. Entonces, ¿cómo hago para hacer una de estas perspectivas grandes? Por ejemplo, yo quiero hacer la perspectiva superior tan grande como tenía antes esta de aquí, que es la cámara perspectiva, la de todas las direcciones. Entonces vamos a pulsar aquí y nos vamos a colocar con el ratón encima de la vista superior. Vamos a clicarle encima y vamos a darle un toquecito a la barra espaciadora. Si hacemos eso, la cámara se agranda. Entonces, ¿qué caracteriza a las vistas ortogonales? Bien, si os fijáis, vamos a mantener pulsado el botón Alt y vamos a clicar. ¿Y qué pone aquí? Las vistas
ortogonales no pueden ser rotadas. Es decir, que solo vamos a poder usar el movimiento de cámara de Alt, botón central del ratón, que es que moverla en un plano, y hacerle zoom. Entonces, en la clase siguiente vamos a hacer un robot hecho de primitivas y utilizando algunas herramientas de polígonos, y veremos cómo colocar las piezas del robot gracias a las vistas ortogonales, lo que nos permitirá, digamos, una precisión prácticamente exacta. ¿Qué más botones tenemos aquí en la parte izquierda? Vamos a volver a nuestra vista de 4 cámaras. Pulsamos el botón espacio aquí también para volver a la vista de 4 y pulsamos en la vista de perspectiva, espacio otra vez y volvemos a donde estábamos antes. Entonces estos botones los iremos viendo poco a poco. Por ejemplo, el de abajo de las 4 cámaras es el del outliner, es decir, que nuestro panel central, que es el que tenemos aquí, se dividirá entre la vista de perspectiva, fijaos que tenemos aquí el dibujito, y esto que es como que parece una lista, un panel con una lista que representa el outliner. Clicamos y vemos aquí el outliner, que es lo mismo que ir a Window, Outliner, ¿no? Sí. Bien. Vamos a ir a nuestra vista de perspectiva otra vez. Y por último, antes de pasar a la siguiente clase, vamos a hablar sobre los menús ocultos que tenemos en Maya. Entonces, ¿qué es esto de menús ocultos? Son menús que a simple vista no podemos acceder a ellos. O sea, no tenemos ningún apartado aquí arriba generalmente para acceder a ese menú. Hay dos tipos. Uno que es con el botón derecho del ratón y otro con la barra espaciadora. Vamos a clicar sobre un objeto, sea una esfera o sea el cubo, sea lo que sea. Podemos clicar en el cubo mismo, que lo tenemos aquí. Y vamos a mantener pulsado el botón derecho. Fijaos que nos sale un menú que tiene cosas que, digamos, cosas muy distintas, ¿no? Tenemos el modo de selección, que es la parte esta superior, selección de Vs, selección de aristas, vértices y caras, que lo veremos al principio de la clase de polígonos. Cosas de seleccionar jerarquías, que eso ya es un poco más complicado, pero lo iremos viendo en los tutoriales avanzados. Nuevo material, etcétera, etcétera. Entonces es simplemente para presentar el menú, no vamos a usar ninguna de estas características hoy, pero bueno, era para que lo conocierais. Y lo otro os dije que era con la barra espaciadora. Si dijimos que con la barra espaciadora pulsabas una vez y cambiabas al menú de las 4 cámaras, si lo mantienes pulsado en vez de soltarlo saldrá este menú. Entonces este menú es como un resumen de lo que tenemos aquí arriba en todos los módulos. ¿Qué quiere decir? Fijaos, en la primera línea de todas os aparecen los menús invariables que describimos hace unos minutos, que eran los que eran comunes a todos los módulos, ¿no? Y fijaos que tenemos aquí, bueno, algunos comandos por aquí sueltos. La línea que estoy señalando ahora mismo con el ratón son los menús que están en el módulo de animación. Los siguientes en el módulo de polígonos, los siguientes en el módulo de superficies. Entonces, si queréis acceder a ellos rápidamente, en vez de cambiar de módulo, pues os vais al menú de la barra espaciadora y aquí, por ejemplo, podemos dar a crear, mantenemos pulsado el botón izquierdo, Polygon Primitives, vamos a crear otro cubo, soltamos y se nos creará ahí el cubo. Cogemos la herramienta de mover, clicándole o con la tecla W y lo movemos para aquí. ¿Sí? Bien, entonces eso ha sido todo por hoy. Vamos a aprender ahora, por último, cómo guardar la escena en el caso de que queráis ir guardando vuestro trabajo. Vamos a arreglar esto un poquito para que quede algo mejor. La esfera la ponemos por aquí, el cubo por aquí. Queda una cosa así. Vamos a ir al menú de File, Save Scene As, que es guardar escena como. Y yo ya tengo aquí un proyecto hecho, pero lo voy a sustituir. Seleccionáis el destino que queráis. Lo guardáis en forma de proyecto. El tipo de archivo Maya Binary. Que el proyecto, si tiene características comunes a otras versiones, se podrá abrir en versiones anteriores también. En mi caso, por ejemplo, tengo también instalado el Maya 2013, me parece, y entonces lo podré abrir en ese programa sin ningún tipo de problema. Pero bueno, como aquí solo vamos a estar utilizando la versión de 2015, eso no tendréis por qué saberlo ni tener problema con ello. Entonces ponemos el nombre del proyecto, guardar como, ya existe uno con ese nombre, ¿lo quiere sustituir? Sí. Y esto saldrá cada vez que todos los que tengáis una versión de estudiante os saldrá, solamente la dais a continuar y la escena quedaría guardada. Cerramos el programa, que a veces tarda un poquito porque la verdad es que tira bastante del ordenador. Pero bueno, en la clase de hoy hemos visto los paneles principales, cómo están divididos los menús, los tipos de interfaz y los menús ocultos. En la clase siguiente veremos los polígonos, sus herramientas y haremos nuestro primer modelo.
Un saludo y hasta la próxima.